Pese a que Carlos Vives no es un artista que se caracterice por estar involucrado en escándalos, hace un tiempo el reconocido cantante fue puesto en la mira del ojo del público por una situación bastante desagradable. Esto luego de que la revista mexicana TV Notas sacara un reportaje en el que lo señalan de haber dejado a su madre y a su hermano en la calle. Y es que dicha publicación argumenta que la familia del intérprete se dividió supuestamente por la ambición de la esposa del artista, la actriz y ex Miss Colombia Claudia Elena Vázquez, quien aseguran fue la que lo llevó a pelear con su propia madre y su hermano Guillo por el restaurante del que eran socios. Resulta que la revista de espectáculos contactó a un supuesto amigo de Carlos, quien reveló según él que todos estos rumores eran ciertos, ya que por un restaurante en el que los tres eran socios, es decir, Carlos Vives, su madre y su hermano, fue que la relación familiar terminó. Todo comenzó supuestamente porque a pesar de que la esposa de Carlos Vives no era socia del restaurante, siempre opinaba sobre dicho negocio. El negocio en mención se llama Gaira Café y está en funcionamiento desde 1998, cuando Guillo lo creó. Esto lo hizo porque además de ser cantante y actor, es chef. En ese entonces el negocio abrió sus puertas en el garaje de la casa de su mamá, doña Araceli, en Bogotá, Colombia. Su madre al principio lo apoyó prestándole su tarjeta de crédito para que comprara su primer congelador y luego doña Araceli empezó a trabajar allí, encargándose de dirigir la cocina y a los empleados. El negocio familiar tuvo mucho éxito y muy pronto se convirtió en uno de los lugares de moda en Bogotá. Guillo era el alma del lugar, pues no solo era chef, sino que además cantaba todas las noches. Aunque era un lugar relativamente pequeño, lo visitaban las celebridades más famosas del país y los políticos más influyentes eran clientes recurrentes. En 2006, al ver el éxito que tenía el restaurante, Carlos Vives le insistió a Guillo en que lo dejara ser su socio, pero Guillo al principio no quería, porque ya le iba bien a él solo y al final de cuentas sabía que hacer negocios entre familia puede salir mal. Sin embargo, terminó por aceptar, firmaron una sociedad y Carlos aportó su imagen para promocionar el lugar, aunque no hacía falta porque ya era muy reconocido y exitoso. Inmediatamente que se asoció Carlos, decidieron ampliar el lugar, por lo cual decidieron renovar el resto de la casa familiar y además compraron un terreno de al lado para construir un restaurante bar enorme. El negocio llegó a costar $20 millones. El Gaira siguió teniendo mucho éxito. En las noches era tal la cantidad de público que asistía que se hacían largas filas a la entrada. Carlos y Guillo cantaban ahí y eran inseparables, pero de repente todo cambió. 2 años después, en 2008, Carlos se casó con Claudia y ella tuvo mucho que ver en las decisiones del negocio, pues él la dejaba intervenir, lo aconsejaba y según manipulaba para que hiciera las cosas a su favor o como ella quisiera. Tiempo después, en el año 2015, Claudia le propuso a Carlos ampliar el negocio, construyendo un nuevo edificio que funcionaría como hotel. A él le pareció buena idea y le insistió a Guillo y a su mamá. Carlos insistió tanto que terminaron por aceptar. Incluso se dice que Claudia les prestó a Guillo y a su mamá $1 millón para la construcción y les hizo firmar unos pagarés que respaldaran dicha deuda. Asimismo, pidieron préstamos millonarios a los bancos. Guillo y su madre se endeudaron pensando que esto le traería a futuro mucha más rentabilidad al negocio. La construcción del edificio tardó tanto que cuando apenas estuvo listo llegó la pandemia. Entonces Carlos Vives decidió mientras pasaba la contingencia usarlo como estudio de grabación. Su hermano y su madre no tuvieron problema con esto porque sabían que en plena pandemia un hotel no iba a ser negocio ya que no había turismo. Fue allí que comenzaron los problemas, pues Guillo y su madre estaban debiendo mucho dinero y no tenían los medios para pagar. Entonces se dice que fue allí cuando Claudia aprovechó la mala situación económica que tenían para sacar a su cuñado y a su suegra de la sociedad y que ésta solo le perteneciera a ella y a su esposo. Fue así que aproximadamente 6 meses después de que comenzara todo el tema de la pandemia, Claudia decidió hacer efectivo los pagarés y le exigió que le pagaran. Pero como ella sabía que no iban a tener modo de saldar la deuda, les propuso que cedieran su parte de la sociedad para saldar dicha deuda. Esto a Guillo y a su madre no les pareció, pues ellos llevaban más de 20 años dedicados a ese negocio para que de la noche a la mañana fueran a salir
madre de él. Incluso su madre habló con Carlos para ver si podían llegar a un arreglo, pero Carlos decía que él no tenía nada que ver en las decisiones que tomara su esposa, que eso lo debían solucionar con Claudia. Pero cuando la señora le contactaba, esta le decía que mejor hablara con sus abogados, quienes a fin de cuentas seguían sus órdenes y le dijeron que si no tenía medios para pagar la deuda, le pagara con el restaurante. Y fue de esta manera que fueron despojados de su negocio. Aquel al que le habían entregado gran parte de su vida, ahora es solo de Claudia y de Carlos Vives. Según cuentan sus allegados, Guillermo se molestó y se decepcionó mucho, pues no entendía cómo es que su hermano Carlos permitió que su esposa le hiciera eso a él y a su madre. Tiempo después, Guillo en sus redes sociales subió un mensaje anunciando su salida del restaurante. En este mencionaba que después de 22 años ya no formaba parte del Gaira y agradecía a varias personas. Pero no mencionó a Carlos, solo dijo que por una tercera persona su familia se dividió, por lo cual muchas personas asumieron que se refería a su cuñada. La señora Araceli, madre de Carlos y Guillo, se puso muy triste porque le quitaron sus acciones y se quedó sin casa propia. Ahora vive con su hijo mayor, Francisco. Sin embargo, terminó por aceptar la situación y llevar la fiesta en paz para no alejarse de Carlos y de sus nietos. Pero Carlos nunca ha ido al apartamento donde actualmente vive su mamá. Solo le pasa una pensión mensual de $1000 y sus hijos nunca la visitan. Solo le mandan fotos. A partir de ese momento, la relación de Guillo con su hermano se acabó, pues aunque fue Claudia quien orquestó todo, al final Carlos se lo permitió y los traicionó. Cabe resaltar que esta información fue suministrada por una persona que asegura ser amigo íntimo de Carlos Vives y su familia, por lo cual esta sería una versión de los hechos que no está comprobada 100%. Además, ya han pasado varios años de esta problemática y ninguno de los involucrados directos han hecho declaraciones sobre este tema. Esta sin duda es una situación muy lamentable y a la vez compleja, ya que por culpa del dinero se fracturó una relación familiar. Hasta aquí todos los detalles de este video. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. Recuerda respetar la opinión de los demás. Nos vemos en el siguiente video.